Los periodistas en su programa Sala de Prensa. Tengo el gusto de tener en el estudio al licenciado Gary Antonio Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Juan Miguel. Buenos días por su intermedio a la vasta audiencia de este programa. Muchas gracias por la invitación. Ya era hora de que me inviten. No, ya lo extrañábamos, qué diferente. Licenciado, se está imponiendo en el país, bueno, que lo venimos heredando desde Evo Morales, se está imponiendo la cultura del bloqueo, principalmente en Santa Cruz. Perniciosa imposición, ¿verdad? Porque si hablamos estrictamente en relación al derecho, deberemos convenir que en una sociedad que se precie de civilizada, donde hay normas y donde hay instituciones para hacer cumplir esas normas, deberíamos vivir en paz y las diferencias, las demandas genuinas o no, se deben discutir y se deben resolver a través del diálogo, sabiendo que el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona. Y cuando hablamos de bloqueo, estamos hablando de interrupción de una normalidad donde los ciudadanos, los productores, exportadores, importadores, los transportistas, los trabajadores, no pueden desarrollar con normalidad su trabajo. Por lo tanto, hay alguien que está afectando esos derechos. Y la pregunta es, ¿en qué quedan las normas? ¿Y en qué quedan las instituciones que deben hacer cumplir esas normas? Nos preocupa sobremanera esta situación, especialmente con el informe que emitió ayer, el día domingo, El Deber, a partir de un testeo que hizo la Fundación UNIR Bolivia, de que Santa Cruz se ha convertido en el foco de los conflictos de Bolivia y se han registrado bloqueos a razón de 1 cada 3 días durante el primer semestre, 54 bloqueos, verdaderamente preocupante. Licenciado, ¿no cree que es irresponsabilidad de nuestras autoridades? Hablo del nivel central, del nivel departamental, municipios, etcétera. ¿No cree que también es una actitud irresponsable de saber que va a haber un bloqueo y no negociar, no ir, no hablar con ellos? Porque de repente es una charla y varios bloqueos se han levantado después de que la autoridad pues se sentó con ellos. Usted dio en el clavo. Es pues un excelente periodista. Usted lo que acaba de decir resume el por qué hemos entrado en esta escalada de bloqueos, porque resulta que ahora hay que obtener lo que uno quiere por la razón de la fuerza y no por la fuerza de la razón. Porque, claro, como usted menciona, hay un bloqueo y al final, tarde menos o tarde más, se consigue lo que se estaba reclamando. Entonces se está perdiendo esta dinámica de 3 puntos que hacen a la pacífica convivencia en una sociedad. Primero, evitar la conflictividad, evitar el conflicto, evitar el bloqueo. Lo primero que se debería hacer. Segundo, si se produce, gestionar el conflicto, resolverlo. ¿A través de qué? Del diálogo. Y tercero, sancionar a quienes, a cuenta de una reivindicación justa o no, ocasionaron problemas, ocasionaron daños, ya sea al sector productivo, sea al sector comercial, de servicios, etcétera. Porque si no se hace esto, entonces se está mandando una perniciosa señal a la sociedad de que no importan las reglas, no importan las instituciones, no importa el diálogo. Aquí lo que cuenta es la presión para conseguir lo que se está esperando. Pareciera que en los bloqueos, porque obviamente es lo primero que se pregunta o se dice por los medios, pareciera que cada bloqueo perjudica a los empresarios, perjudica al productor, perjudica al camionero, pero perjudica a todos. A ver, una ciudadana que venga de Yapacaní a Santa Cruz, ya le encarece el transporte. Tiene que hacer escala, el motoquero la despluma, hasta que busca alguien que la traiga hasta Santa Cruz, gastó casi el triple. Perdemos todos, licenciado. Así es. Bueno, nosotros, por lo menos, desde nuestra institución, hablamos de que son 7 los actores que pierden, ¿no? En primer lugar,
el que invierte en el país, el que se arriesga por este país, el que apuesta por sacar adelante nuestra economía produciendo bienes y servicios, ¿no? El productor. El que exporta viendo el mundo, las oportunidades para que este país crezca más. El que importa aquello que necesitamos, insumos, bienes de capital, equipos de transporte, incluso bienes de consumo duradero. El transportista que vive de eso, que moviliza, que hace que podamos verdaderamente sacar nuestros productos o llevarlos al interior. El comerciante que surte el mercado. El consumidor que está esperando esos productos, tanto aquí como en el exterior, y finalmente los trabajadores. Por lo tanto, perdemos todos, absolutamente todos. No puede ser que estemos cayendo en una situación de indolencia, donde se pase por encima a todos estos afectados que finalmente somos nosotros mismos. Porque lo que hagamos hoy día va a tener una repercusión el día de mañana. Subida de precios, escasez de productos, afectación al productor, desincentivo a seguir produciendo, pérdida de clientes, pérdida de mercados, castigos sobre los exportadores que no han podido llegar a tiempo con sus mercaderías como estaba pactado, pérdida de conexiones, etcétera. O sea, perdemos por todas partes. El bloqueo no beneficia a nadie, perjudica a todos. Pareciera la nueva normalidad la cultura del bloqueo. Y qué pena que sea así, reitero, porque es la peor propaganda, la peor promoción que podemos hacer de un país que se muestre al mundo conflictuado, que se muestre como un país donde prima la razón de la fuerza en vez de la fuerza de la razón. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a acabar el día de mañana si están las leyes, están las normas y están las instituciones y tenemos que resolver los conflictos en base al choque, en base a la presión? Cuidado que el día de mañana, por la afectación que se pueda dar, haya incluso enfrentamientos como en el pasado han habido incluso muertos, porque uno no sabe, alguien decía, ¿no? Uno sabe cómo comienza un conflicto, pero uno nunca sabe cómo va a terminar ese conflicto cuando los ánimos se caldean. Sí, para eso precisamente existen pues las normas de conducta societarias y para eso existen las instituciones, para hacer que se cumplan esas normas y vivamos pacíficamente. Yo creo que el mensaje nuestro también debe estar dirigido a quienes nos gobiernan. Por ejemplo, el problema en este momento hay un bloqueo en el kilómetro 17 doble vía La Guardia. Y el problema es que se lo anunció. Se lo anunció todo y se lo promocionó. Es por ítem, o sea, es por un tema de presupuesto municipal. Nosotros deberíamos ser críticos también con el alcalde de La Guardia, porque ha tenido la alerta temprana y ya debería estar sentado con su gente diciendo, mire, vamos a mover esta partida, o ¿saben qué? Tienen el dato equivocado, esto es lo que hemos planificado para ustedes. Debería ser problema de él, es territorial el tema, no que la paga todo el país. Exactamente. Una vez más, prevenir el conflicto, gestionar el conflicto y sancionar las consecuencias tangibles o intangibles derivadas de ese conflicto. Porque si al final del día, como usted bien dice, un tema tan menudo, tan pequeño, pero importante para esa población, no se resuelve, eso complica las cosas a muchísima gente. Entonces, aquí hay daño civil, ¿no es cierto? Pero también el incumplimiento de la ley pues, puede tener una sanción de un mayor portento. Es que si no se llega a la sanción, vamos a creer que es normal y es la mejor forma de hacer que nos atiendan. Es igual que con los niños, Juan Miguel. Te voy a pagar, te voy a cuidar, ¿no? Y al final no se lo hace, el niño termina perdiendo el temor y termina perdiendo el respeto a la autoridad. Y eso en una sociedad pues no se puede permitir, porque si no, el día de mañana podemos resultar en una anarquía donde va a primar la ley del más fuerte. Voy a aprovecharlo. Licenciado, usted ha venido insistiendo permanentemente el año pasado, este año, y siempre lo hace,
de que debemos abrirnos más como país, de que debemos aprovechar lo que está dando resultado en los países vecinos, y parece que por fin, primera vez que el gobierno admite que puede dar paso a los transgénicos, aunque habla la semilla boliviana, digamos, ¿no? Que se fabrica aquí, cuando las tenemos ahí al frente, que no nos va a llevar tiempo, no nos va a llevar estudio y gasto, comprarlas y listo, digamos. Pero por primera vez se abren al tema, a hablar de este tema. Sí, hemos leído y hemos escuchado también las declaraciones del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, informando que en la reciente reunión que hubo con el primer mandatario, con la ministra de la Presidencia, se abrió la posibilidad de que se pueda utilizar plenamente la biotecnología en el agro, y esa es una buena noticia para el país. Es evidente que por nuestro nacionalismo, por nuestro orgullito boliviano, quisiéramos hacerlo todo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿tenemos nosotros el tiempo? No voy a decir la capacidad, porque de repente la capacidad la tenemos, pero ¿tenemos el tiempo suficiente como, por ejemplo, para crear una tecnología y fabricar nuestros propios celulares? Más o menos así es la comparación, porque la biotecnología lleva años para poder desarrollar un evento biotecnológico. Puede tardarse un par de años para generar uno, y para habilitarlo unos 3, y para que salga comercialmente puede estar unos 2, 3 años más. No tenemos ese tiempo. Hoy, Miguel, no lo tenemos. Nuestra estabilidad, de la que tanto nos enorgullecemos como un patrimonio nacional, ¿verdad? La más baja inflación en Sudamérica, la sexta más baja inflación del mundo, crecimiento, aunque bajo, pero con estabilidad, eso está en juego. Pero además tenemos pues mucha gente pobre en el país, tenemos una economía informal muy grande. ¿Y a dónde apunto? Tenemos la necesidad y además tenemos la posibilidad de encarar una economía fuerte, una economía dinámica, con un altísimo efecto multiplicador en el sector agrícola, el sector pecuario y el sector agroindustrial. ¿Con qué? Con la ciencia y con la tecnología, con la aplicación de la biotecnología a esos procesos productivos de forma sostenible. Hay que decir esto también. Hay que decir que hace 27 años, ese es el atraso que estamos teniendo como Bolivia. En el mundo se ha aceptado los alimentos a partir de semillas genéticamente mejoradas. No ha habido un solo deceso, un solo muerto, uno solo, por comer un alimento genéticamente modificado. ¿Por qué? Porque esos alimentos han sido estudiados y han sido autorizados por las máximas entidades que tienen que ver con la salud, con la agricultura en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que reinventar la pólvora? Pero si se quiere hacerlo, hagámoslo, pero en paralelo aprovechemos lo que otros países, lo que otras empresas ya han avanzado y han aprobado. Le voy a poner un caso para que no se diga que son las transnacionales. En la Argentina, una empresa con una universidad y con una participación del gobierno ha generado una semilla de soya tolerante a la sequía y otra semilla de trigo tolerante a la sequía. No lo han hecho las grandes corporaciones, pero les ha llevado muchos años y mucho esfuerzo y mucho dinero. Eso podríamos hacerlo nosotros, sí, pero si ya lo tienen ellos, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no aprovechar además todo ese bagaje de conocimiento en el Brasil? Brasil ha desarrollado un frijol transgénico, ha desarrollado una caña transgénica, ¿no? Cuba tiene más de 10 eventos biotecnológicos. Entonces, yo creo que debemos sincerarnos y sin dejar de lado la posibilidad de que nuestros ingenieros, biotecnólogos puedan hacer ciencia y tecnología aplicada y aplicable a nuestros cultivos, aprovechar lo que ya existe en mérito, reitero, a la necesidad que tenemos de mejorar nuestra productividad, nuestra competitividad y con ello producir más, exportar más y traer dólares a la economía. Porque si hay algo que necesitamos es traer más cantidad de dólares a la economía. ¿Para qué? Para hacer sostenible esa dependencia de un 85% del total de lo que compramos en cuanto a maquinaria, combustibles,
bienes de capital, insumos para la industria, para la agricultura. Si no hacemos eso, esa estabilidad que tenemos el día de mañana puede transformarse en inflación. Si no hacemos eso el día de mañana, podemos estar teniendo menos crecimiento, podemos tener conflictividad social. Todo, créame, y se lo puedo firmar, todo de aquí en adelante depende de una mayor exportación. Deme un segundo, por favor, una cortina musical. Necesito dar un mensaje. Seguimos con el licenciado en un segundo. Seguimos con el licenciado Gary Antonio Rodríguez, gerente del IPSE. Nosotros como bolivianos estamos retrasados en plazos y tiempos de ser más competitivos, pero por culpa nuestra. Aquí no hay trabas. O sea, yo puedo ir a comprar, por ejemplo, semillas transgénicas, obviamente por el conducto regular, legal, a la Argentina, por ejemplo. Lo que estamos es más bien motivando la compra ilegal de estas semillas que ya está en nuestro país. Así es, y yo creo que nos mentimos a veces, ¿no? El señor Barrientos, el presidente de CAPO, la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores Agropecuarios del Oriente, Isidoro Barrientos, más de una vez él lo ha dicho públicamente, que más del 50% del maíz que siembran sus asociados, que principalmente son pequeños productores, es transgénico. Y sabe que, Juan Miguel, nadie se ha muerto, nadie se ha enfermado, pero si esa tecnología no la tuvieran esos pequeños productores, hubieran perdido como en la guerra. Ahora, eso podría y debería extenderse de una forma legal. ¿Por qué? Porque si esa es una semilla que se ha contrabandeado, porque no está autorizada en su venta localmente, uno no sabe qué es lo que le están vendiendo. De repente es una parte sí y otra parte no, y sabemos que la semilla mejorada pues tiene un mayor precio que la semilla convencional. Entonces, para evitar esos engaños, lo que se necesita es legalizar lo que ya se está vendiendo en el caso del maíz, en el caso de la soya, incluso en el caso del algodón. Amén de que hacerlo por la vía legal, por la vía formal, va a ser de gran beneficio, porque ahí sí los grandes, los medianos productores van a entrar a invertir más. ¿Por qué? Porque comprar una semilla mejorada, comprar para que la población entienda una semilla que está vacunada, vamos a decir, contra el ataque de insectos, contra el ataque de plagas, como las hierbas, los hongos, o que sea tolerante a la sequía, aunque sea un poquito más cara esa semilla, porque es producto de la alta tecnología, de la investigación, de la ciencia, el rendimiento va a ser tan grande que va a ocasionar dos cosas. Primero, un mayor ingreso por el volumen adicional de producción, porque la planta va a desarrollar a su pleno potencial, y por otra parte, un mayor ingreso también por la disminución de los costos. Si una semilla está vacunada, vamos a decir, contra el ataque de insectos lepidópteros, por ejemplo, el gusano cogollero, ¿para qué se va a tener que utilizar un insecticida? ¿Para qué nuestros agricultores en el campo, el maíz amarillo duro que comen los pollos y nosotros después nos comemos a los pollos, lo van a tener que estar fumigando 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 veces con veneno? ¿Para qué? Si esa semilla va a estar vacunada contra el ataque del gusano. Si esa semilla genéticamente mejorada la tuviéramos, el gusano cuando come la planta, cuando la pica la planta, cuando pica el cogollo, se muere el gusano.
No hay necesidad de utilizar ese plaguicida, ese insecticida. Entonces, está más que demostrado en 26, 27 años ya de uso de semillas genéticamente mejoradas, 3 cosas. Que los alimentos que proceden de estas semillas, lo dicen más de 150 premios Nobel, más de 150 premios Nobel. Ellos dicen 3 cosas. Que los alimentos transgénicos son, dice, tan o más inocuos que los alimentos convencionales. ¿Por qué? Porque utilizan menos herbicidas, fungicidas, insecticidas. Segundo, son más amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque se fumiga menos, se quema menos diésel en ese efecto, se utiliza menos agua dulce, por lo tanto, ese cultivo es más amigable, produce menos contaminación del medio ambiente y la tierra. Y tercero, se ha comprobado que por la disminución de costos, el aumento del rinde, también se incrementa el ingreso de los agricultores, y dicen principalmente para los pequeños. Entonces, si estas son las ventajas, y lo dicen los especialistas, los mejores profesionales del mundo, no sabemos por qué hemos tardado tanto tiempo en abrir esta posibilidad, como usted dice, de que finalmente se pueda permitir el uso de la biotecnología para mejorar la productividad, generar más excedentes de producción, exportar y traer esos dólares que los necesitamos con tanta urgencia para mantener la estabilidad monetaria y macroeconómica del país. Se ve como buena señal de que el gobierno ya hable de este tema, pero el camino a utilizar es el que debe preocuparnos. Como ejemplo le doy, licenciado, si no lo maneja este dato, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno no destina ni el 1% de su presupuesto, ni el 1% de su presupuesto en investigación, porque no le alcanza, por cualquiera sea la razón, pero ni siquiera el 1%. Entonces, apoyarnos a la universidad vamos a perder tiempo. No hablo de la capacidad profesional de los nuestros, son los recursos, cómo investiga, cuánto invierte. Si no tenemos, nomás a comprar lo que hacíamos, pues teníamos teléfono y los comprábamos en Brasil, ¿se acuerda de los Oki? Claro que sí, y los Motorola. Yo lo que diría es lo siguiente: si se abre la posibilidad, pero de una manera cierta, ¿no?, que se da certidumbre a largo plazo de que esto efectivamente va a ser así, yo creo que incluso la empresa privada puede apoyar a la universidad para que hagamos investigación, siempre y cuando, reitero, haya esa certeza de que no va a ser una inversión en saco roto. Pero en paralelo, por la urgencia que tenemos de exportar más, hay que aprovechar lo que ya se ha desarrollado en otros países. Si no hacemos medidas así, inteligente, activa, la estabilidad del país puede estar en riesgo. Sí, lamento decir que sí, porque la gente confía en la economía, la gente confía en el boliviano, pero ¿qué va a pasar si cada vez vamos a crecer menos? ¿Qué va a pasar si en algún momento las exportaciones siguen cayendo y ya no alcanza para financiar las importaciones de las que dependemos? ¿Qué va a pasar si los créditos que tengamos que contratar en el exterior son cada vez más caros, más onerosos? En algún momento eso nos va a apretar. En algún momento las importaciones pueden subir de precio, como ya está empezando a pasar. Tenemos un dólar que para importar cuesta más caro, ¿no es cierto?, que el año pasado. Nosotros tenemos que volver a una situación como la del 2000, diré hasta el 2022, donde 13.100 millones de dólares, Juan Miguel, que fue lo que importamos, imagínense, 13.100 millones de dólares, los financiamos sin ninguna dificultad porque habíamos exportado 13.600 millones de dólares. El problema es que hoy día, al primer semestre, comparativamente al primer semestre del año pasado, las exportaciones han caído casi 1.800 millones de dólares. Wow. Entonces, o nos ponemos las pilas, o ese crecimiento que hemos tenido el año pasado y en años anteriores se puede ver comprometido. Esa estabilidad que tenemos hoy día
se puede ver comprometida. Esa confianza que tenemos el boliviano en la economía se pueden ver comprometidos. La forma de disipar toda duda, de dar certidumbre, es trabajar sector público, sector privado, con una agenda y visión de largo plazo, con acciones de mediano, de corto, cortísimo plazo, de manera también compartida. Esa es la forma como vamos a retornar a la normalidad y juntos vamos a poder enfrentar un escenario externo que es adverso, pero también tenemos que ponernos de acuerdo, retomando la preocupación, motivo de esta entrevista, de que los bolivianos debemos aprender a resolver nuestros problemas, nuestras diferencias por la vía del diálogo. Necesitamos certidumbre, necesitamos paz social, necesitamos estabilidad, precautelar esa estabilidad que tanto nos ha costado construir. Siempre es un gusto entrevistarlo, licenciado, y gracias por venir. Hacía rato que no nos aparecía por aquí, pero lo importante es la voz positiva, serena, de preocupación general, porque no habla solo de los exportadores, aunque los representa, habla del país, y eso es un mensaje extraordinario. Muchas gracias. Gracias, Juan Miguel, por la invitación y por la posibilidad de llegar a la ciudadanía. Soy un hombre de fe, ¿no? Yo creo que el avanzar más, el luchar contra la pobreza, el gestar mejores días para nuestros hijos y para nosotros mismos depende de nosotros, pero de que gobernantes y gobernados hablemos el mismo idioma, tengamos la misma visión y actuemos en consecuencia. Nos vamos a un corte. Ya retornamos con más de Sala de Prensa.